Falsos cristos, falsos maestros, personas que convencen a millones de fieles en todo el mundo. Son dirigidos por estos líderes carismáticos a incurrir en actos desastrosos, incluyendo violaciones, asesinatos y suicidios colectivos. Entre ellos está Jim Jones, que en los años 1978 condujo a una masacre de personas que murieron por envenenamiento de cianuro. Más de 900 personas perdieron la vida. Muchos falsos profetas se han levantado desde entonces. Personas que han augurado y han hablado del fin de los tiempos, incluso le han puesto fecha a la venida de Jesucristo. Pero el día de hoy te quiero presentar 3 sectas diabólicas que incurrieron en la destrucción de sus seguidores. Bienvenidos a Noticias del Fin. Apóyanos con un like, suscríbete a nuestra página si no lo ha hecho y déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Qué opinas de los falsos profetas que han aparecido en los últimos años? ¿Crees tú que esto es una muestra de que estamos al borde del final de los tiempos? Tu opinión es importante para nosotros. Bienvenidos a Noticias del Fin. 3 sectas apocalípticas que llevaron a sus miembros al suicidio en masa. El descubrimiento en Kenia de una fosa en la que se ha encontrado ya más de 100 personas de los seguidores de una secta que se cree fueron adoctrinados por su líder para morir de hambre y abandonar su vida terrenal y tener un supuesto encuentro con Jesucristo. Tristemente, es una historia que se ha repetido innumerables veces en las décadas pasadas con resultados espeluznantes. Aquí te presentamos 3 de estos casos más importantes. Número 1. El Templo del Pueblo en Johnstown, Guyana, 1978. El Templo del Pueblo fue una agrupación religiosa fundada en los años 50, teñida de sectarismo y liderada por un llamativo personaje llamado Jim Jones. El ideal de John era crear un paraíso socialista en el que no existieran fronteras de razas o nacionalidad, pero ese sueño no encajaba muy bien en su país. En 1975, Jones convenció a unos 900 adeptos a mudarse a Guyana, una excolonia británica ubicada al lado de Venezuela, donde fundó una comunidad utópica conocida como Johnstown. Los miembros del templo estaban en gran parte atraídos por el discurso seductor de Jones. Esa fascinación pronto se convirtió en lealtad, que se transformó después en fanatismo y terminó en idolatría. Poco a poco la personalidad de Jones comenzó a volverse errática y paranoica. En sus largos discursos, hablaba de supuestas amenazas contra su paraíso de la CIA, a cuyos agentes acusaba de traidores y cerdos capitalistas. También hubo reportes de abusos contra los miembros de la secta. En las llamadas noches blancas simulaban suicidios colectivos. La información llegó a oídos del congresista de California, Leo Ryan, quien organizó un viaje a Johnstown para investigar la situación. Pero la misión terminó trágicamente cuando miembros del Templo del Pueblo acribillaron a Ryan y varios de sus acompañantes. Fue entonces que Jones ordenó a reunir a todos los integrantes de la comunidad, a quienes les pidió una noche blanca final. Acabemos con esto ya. Acabemos con esta agonía. Se le escuchó anunciar en grabaciones obtenidas en una investigación del FBI. Los miembros de la congregación, unos voluntarios y otros obligados, incluyendo a 300 niños y bebés, bebieron un refresco adulterado con cianuro. En total, más de 900 personas murieron. Unos pocos que se habían escondido sobrevivieron. Jones fue encontrado muerto de un tiro
en la cabeza. La masacre quedó consignada como el mayor suicidio colectivo de la historia. Increíble, señores, cómo este acto de este falso profeta y este falso pastor, Jim Jones, llevó a la muerte de más de 900 personas. Personas que se dejaron convencer por este personaje y que pensaron que él tenía la verdad de Dios y que este era un verdadero enviado del cielo. Pero la historia no se queda allí con Jim Jones. Hubieron otros personajes aparte de él, porque hoy te estoy presentando 3 de los tantos que han habido. Rama Davidiana, Waco, Texas, 1993. La Rama Davidiana era una secta con sede cerca de Waco, Texas, fundada en 1955 y derivada del grupo religioso Davidianos Adventistas del Séptimo Día. En 1981, Vernon Howell, un joven que venía de una familia disfuncional y tenía antecedentes penales por haber tenido relaciones sexuales con una menor, se integró a la secta davidiana. Tras una pugna por la dominación de la secta, Howell emergió como el líder supremo de los davidianos y se cambió el nombre a David Koresh para reivindicar su conexión divina con David, el rey de los judíos, y con Ciro el Grande de Persia. Koresh es Ciro en hebreo. Asumió un rol mesiánico, declarándose como el último profeta y afirmando que había recibido el mismo nivel de inspiración que Jesús cuando fue bautizado. Sus enseñanzas apocalípticas de la Biblia, incluyendo sus interpretaciones del libro de Revelaciones y los 7 sellos, en las que predecía los eventos que anunciaba en el Apocalipsis, atrajeron a muchos seguidores. Para prepararse para ese apocalipsis, Koresh estableció un ejército de Dios y empezó a acumular un arsenal de armas en el complejo davidiano conocido como Mount Carmel o Monte Carmelo. Introdujo además la idea de practicar matrimonios espirituales con numerosas mujeres de la secta de todas las edades. Se cree que tuvo más de 10 hijos con ellas. Las acusaciones de abusos sexuales y de tráfico de armas llevaron al Departamento de Justicia de Estados Unidos a rodear el complejo con 76 agentes con entrenamiento militar y órdenes de allanamiento y arresto. El lugar fue sitiado durante 51 días y a pesar de negociaciones iniciales y de la liberación de algunos miembros, incluyendo algunos menores de edad, el 19 de abril las autoridades iniciaron el asedio final al complejo. Lanzaron gases lacrimógenos, hubo intercambio de fuego y unas horas después hubo un gran incendio. En cuestión de minutos, el Monte Carmelo quedó reducido a cenizas. Los 79 davidianos que estaban dentro perecieron. El origen del incendio no se pudo establecer. Koresh había muerto antes de un tiro a la cabeza, pero no se sabe si fue un suicidio o que alguien lo mató. Aunque un informe oficial concluyó que la responsabilidad última de la tragedia fue de Koresh y de sus seguidores por iniciar el fuego. Se criticaron duramente las decisiones y medidas adoptadas por las agencias gubernamentales involucradas en el asedio. Aquí vemos a David Koresh, que igualmente logró convencer a una gran multitud de personas para seguirle. Se autoproclamó el Mesías, un descendiente de David. Dijo que Jesucristo, que él era un profeta, que él era el Mesías enviado por Dios para el final de los tiempos. Igualmente, esta declaración de este falso profeta terminó en tragedia y seguirán habiendo otros como él, como el caso de Heaven's Gate, Rancho Santa Fe, California, 1997. Heaven's Gate, Puerta del Cielo, se considera una de las primeras sectas religiosas de la era de Internet. Usaba la tecnología digital para difundir sus creencias a un público más amplio y también como forma de ganar ingresos. Fue fundada a comienzos de 1970 por Marshall Applewhite y su esposa Bonnie Neruth,
una enfermera a la que había conocido cuando estuvo recluido en un instituto psiquiátrico. Viajaron por Estados Unidos reclutando a un grupo de seguidores que llamaron la tripulación y finalmente se asentaron en el sur de California. Cuando Nettles murió en 1985, Applewhite continuó el mando de la congregación. La filosofía del grupo era una mezcolanza de principios de la iglesia presbiteriana y creencias en ovnis. Applewhite predicaba a sus seguidores que él era el advenimiento de Cristo, que Dios era un alienígena y que el fin del mundo se acercaba. En sus sermones combinaba la ciencia ficción con el Antiguo Testamento para instar a sus seguidores a superar sus vibraciones genéticas como una forma de salir de sus vehículos para que sus espíritus pudieran resurgir a bordo de una nave espacial y encontrar el siguiente nivel evolutivo por encima del humano. Así fue como los convenció a que consumieran un puré de manzana y acompañado de tragos de vodka. De esta manera sus almas liberadas ascenderían a una nave espacial que viajaba en la estela del cometa Halley, que pasaba por la Tierra en ese momento y que los llevaría a su nuevo hogar en el espacio. El 26 de marzo de 1997, la policía descubrió los cuerpos de 39 personas, incluyendo a Applewhite, cubierto en mantos púrpuras, en bolsas de plástico en la cabeza y uniformados en sudaderas blancas y negras y zapatillas Nike. Aquí vemos el otro caso. Otra persona que falsamente se declaró líder, pastor de una secta, de una congregación. Se hacía llamar líder espiritual. Una persona que según él Dios había enviado y que él era la manifestación de Jesucristo en la tierra. Que mezcló enseñanzas del Antiguo Testamento, enseñanzas de la Biblia con creencias de los ovnis y pensaban ellos que una nave espacial pasaría y que ellos debían unirse a esa nave espacial y que incluso debían unirse al cometa Halley y para ellos tenían que liberarse del cuerpo. ¿Y de qué manera lo iban a hacer? A través del suicidio. Y este personaje logró convencer a esa multitud de personas para que perecieran en ese acto. Es increíble que las personas se dejen engañar de esta manera, pero muchas de estas personas son gente que nunca han leído la Biblia, y si la han leído y si la han escuchado ha sido desde la perspectiva de un falso profeta. Porque muchas personas, aún teniendo la verdad delante de sus ojos, se dejan engañar por esta clase de personas que están totalmente cegadas por el diablo. Vamos a ver algunos versos bíblicos donde la Biblia habla de los falsos profetas. El Señor Jesucristo dijo: cuidado con los falsos profetas que vienen a ustedes vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces, en Mateo capítulo 7, versículo 15. ¿Qué quiere decir esto? Que vendrían muchos falsos vestidos con apariencia de piedad, pero por dentro son lobos rapaces que lo que buscan es destruir al rebaño. Otro verso bíblico es Mateo 24:11, que dice: muchos falsos se levantarán y engañarán a muchos. Mateo capítulo 24, versículo 24 dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. En Deuteronomio 18:20 dice: mas el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, tal profeta morirá. En 2 de Corintios capítulo 11 versículo 13 dice: porque tales falsos apóstoles son obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. ¿Ven ustedes que hay falsos apóstoles también? También dice, 1 de Juan 4:1 dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos muchos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios.
En Mateo 24, 4 y 5 dice, y les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Entonces, ya con estos versos bíblicos, nosotros nos damos cuenta la realidad bíblica de los falsos profetas, que fueron profetizados, que aparecerían al final de los tiempos. Y ellos no son los únicos. Hay una lista enorme de falsos cristos, falsos profetas, falsos pastores, falsos maestros, que han engañado y que están engañando a millones de personas. Actualmente dentro de la misma iglesia evangélica hay muchísimos apóstoles de la prosperidad que están engañando al pueblo y tienen millones de seguidores. Le hablan de bendición, de ser bendecido, de que si tú siembras, si tú das ofrendas, si tú das dinero, Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar, etcétera, etcétera. Y ese es su mensaje, ellos no se salen de ahí. Y siempre es el dinero, el dinero, el dinero. Como dice la Biblia, raíz de todos los males es el amor al dinero. De manera que el Señor nos lo ha advertido de que esto estaría pasando antes de su venida. Y esta es una señal irrefutable de que ciertamente esos son los últimos tiempos. ¿Y tú, qué opinas de estos personajes que movieron a una gran multitud a quitarse la vida con fines, según ellos, de agradar a Dios? ¿Piensas tú que esta es una señal de la venida del Señor Jesucristo? Déjanos tu opinión en los comentarios. Apóyanos con un like y por favor comparte este video con todos tus amigos para que le llegue a más personas. Gracias, les dejo otro video acá para que los vean y sigan con nosotros.